Veamos el ejercicio 3 de optimización. Nos dice, la vela mayor de un barco tiene forma de triángulo rectángulo. Si la hipotenusa debe medir 6 metros, calcula sus dimensiones para que la superficie de la vela sea máxima. Aquí la función que nos piden optimizar es la superficie de un triángulo rectángulo. La superficie de la vela que tiene forma de triángulo rectángulo. Entonces, debemos expresar esa superficie en función de sus dos dimensiones, la base y la altura de ese triángulo rectángulo, que es la vela. El área de un triángulo rectángulo en función de la base y la altura viene dada por esta expresión, base por altura partido por 2. Esta función que pretendemos optimizar depende de dos variables. Y siempre en ese tipo de ejercicios debemos de intentar o lograr expresar esta función que depende de dos variables, solo expresarla en función de una única variable. Para ello echamos mano de una ligadura, de una relación, de una condición a la que están sujetas las dos variables. En el enunciado nos dice que la hipotenusa, forzosamente, debe medir 6 metros. Esto es un triángulo rectángulo y recurriendo al teorema de Pitágoras, sabemos que la y al cuadrado más el otro cateto al cuadrado nos da la hipotenusa al cuadrado. De ahí despejamos una de las variables, la y nos queda la raíz cuadrada de 36 menos x cuadrado. Esta expresión en la que aparece despejada la y en función de x se sustituye en la función que pretendemos optimizar. Y así conseguimos que esta función quede expresada en una única variable, la x. La función área del rectángulo quedará en función de x al haber sustituido la y por esta expresión, quedándonos con esta forma la función objeto a optimizar, que es el área de este triángulo. A continuación, derivamos la función objetivo y la igualamos a 0. Derivamos esta expresión, esto es un medio que multiplica al producto de estas dos funciones, la x y la raíz. Un medio queda multiplicando a la función derivada, derivamos x, que es 1, por la raíz, más la x por la derivada de la raíz, que es esta de aquí. Sumamos estas dos cantidades, estas dos expresiones, y luego simplificaríamos, y nos quedaría en el numerador 36 menos 2x cuadrado. Esta raíz que nos quedaría pasa a multiplicar al 2 de abajo, y es lo que nos queda aquí. Finalmente vuelvo a simplificar nuevamente, 36 entre 2 y 2 entre 2. Por lo tanto me queda 18 menos x cuadrado arriba y la raíz tan solo abajo. Esta es la expresión de la función derivada. La derivada del área del triángulo rectángulo. La igualo a 0 para hallar la cisa en la que existe un punto singular en la que potencialmente existirá un extremo relativo. Igualar esta función derivada a 0 es equivalente a igualar única y exclusivamente el numerador a 0, que es lo que hago aquí. De donde saco dos soluciones, una positiva y otra negativa. La negativa no nos vale, puesto que la x, que representa la base de un triángulo rectángulo, no puede ser negativo. Entonces nos quedamos única y exclusivamente con la positiva, la solución positiva, 3 raíz de 2. En esta cisa existe un punto singular, porque nos anula la primera derivada. Pero hay que discernir qué tipo de punto singular tenemos en x igual a 3 raíz de 2. Para comprobar verdaderamente que en esta cisa
que tiene un valor aproximado de 4,24, se maximiza la función, debemos de cerciorarnos de que en x 3 raíz 2 tenemos un máximo. Para ello, y dado que la primera derivada es algo complicada, recurrimos a estudiar el signo de la primera derivada a los lados de esta abscisa 3 raíz 2, recurriendo al esquema. Estudio el signo de la primera derivada en el intervalo que va de 0 a 3 raíz 2 y analizo el signo de la derivada en el intervalo que va de 3 raíz 2 a 6. Arranca en 0 y llega a 6 porque la x está sujeta a esta ligadura. Y no tendría ningún sentido que x supere el valor de 6 porque nos saldría aquí un número negativo y no tendría valor para y. Como mucho valdría, como un caso límite, la x podría valer 6. Y como un caso límite, la x valdría 0. De ahí el extremo inferior y el extremo superior en el que se mueve la x, la abscisa. Estudiamos el signo de la derivada en cada uno de estos dos tramos. La derivada es esta función de aquí. Calcular o determinar el signo de esta función derivada equivale a calcular el signo del numerador, porque el denominador siempre tomará valores positivos. Entonces solamente trataremos de estudiar el signo de este numerador, que equivale al signo de la derivada. Aquí está factorizado, este numerador de aquí, 18 menos x cuadrado, está factorizado. Y estudiamos el signo de cada uno de los factores en cada uno de estos tramos. Y así obtenemos el signo de la derivada. En cualquier caso, podríamos prescindir de factorizar el numerador y simplemente analizar la expresión de la derivada, su signo, en cada uno de esos tramos, directamente, proporcionando un valor, por ejemplo, entre el 0 y el 4,24, por ejemplo el 4, en la derivada y calcular su signo. Si tomáramos x igual a 4 y sustituimos la primera derivada, obtendríamos que sale positivo. Quiere decir que la función crece en el tramo que va de 0 a 3 raíz 2. De la misma manera, si valoro la función derivada, el signo de la función derivada en este intervalo, tomaría, por ejemplo, x igual a 5. X igual a 5 lo sustituyo en la primera derivada, en esta expresión de aquí, y obtendríamos un valor negativo. Con lo cual nos está indicando que la función decrece. La función a en función de x decrece en este intervalo. Por lo tanto, si crece a la izquierda de esta abscisa y si decrece a la derecha de 3 raíz 2, significa que en 3 raíz 2 tengo un máximo. Para x igual a 3 raíz 2 se maximiza el área de la vela, que era lo que nos pedía el ejercicio. Pero hay que comprobar que en esa abscisa se obtiene un máximo. Si no se obtuviese en esa abscisa un máximo, concluiríamos que no existe solución para el ejercicio que nos están pidiendo. Y como en los demás ejercicios, nos piden también calcular el valor de la y, que también maximiza esa superficie. Pero recurrimos a esta expresión de aquí. Calculamos y, sustituyendo aquí la x por el valor 3 raíz 2. En esta expresión, sustituyendo 3 raíz 2, obtenemos que la y, que es la altura del triángulo rectángulo, 3 raíz 2 también se obtiene, en esa altura se maximiza igualmente el área de la vela. Era en definitiva lo que nos pregunta el ejercicio, calcular estas dos dimensiones para que la superficie de esta vela sea máxima, sujeta a una restricción, a una ligadura, a una condición, que es que la hipotenusa, este lado de aquí, midiese 6 metros.